Chicas, acá hay sillas las que están atrás, Acá hay un par, si quieren venir. Hay sillas allá adelante, sí. Bueno, qué silencio. En una época no hablaba las chicas y me daban bola. Eso era antes de que se arreche. Se llueve. En casa bien. Voy a leer una frase de Belén. Sí, porque... Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Constanza Caffarelli y soy la codirectora del Núcleo Regional de Estudios Socioculturales de la Facultad de Ciencias Sociales, y en nombre de la facultad y de nuestro equipo de trabajo les agradecemos mucho que hoy nos acompañen, que esta presencia aquí para presentar esta obra que está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. En esta ocasión nos acompañan nada más y nada menos que el coordinador de la obra, que es el doctor Pablo Semán, aquí a mi izquierda, también el doctor Nicolás Welschinger y el doctor Martín Vicente, que bueno, han aportado sendos capítulos a este texto, además del doctor Sergio Morresi, la doctora Melina Vázquez y el doctor Ezequiel Safferstein. Realmente, bueno, los aportes de todos hacen de esta obra una obra súper rica, completa y sistemática, de la que vamos a hablar en la tarde de hoy. Y también en este marco les quería contar, bueno, les quería dar, si bien es un contexto difícil y a veces hay pocas buenas noticias, sí les quería dar una buena noticia, y es que aún en el marco de la lucha que nuestra universidad está llevando adelante por la situación que es de público conocimiento, esta presentación representa el inicio de un ciclo en el que vamos a estar compartiendo ideas, reflexiones y diagnósticos y también, digamos, construcciones en vista al futuro con muchos de nuestros colegas de distintas universidades de Argentina, un ciclo que estamos organizando entonces, al que le damos inicio junto con la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, que se llama Nuevas Construcciones de Sentido en la Universidad Actual. Así que, digamos, dentro, digamos que es la palabra, digamos, ¿no? Digamos, o sea, en el difícil contexto aún, sí, me falta una buena noticia, una noticia para celebrar, un espacio para encontrarnos y para seguir trabajando. Les quería contar además, bueno, un poco quiénes son los autores que nos acompañan. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, seguramente quienes vienen del ámbito, que son colegas, también los conocen, pero quería contarles un poco, bueno, que Pablo Semán es sociólogo y antropólogo, es investigador principal del CONICET, es profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Sus investigaciones han abordado las experiencias religiosas, musicales, literarias y políticas de los sectores populares. Entre sus múltiples libros podemos mencionar Religiosidad Popular, Creencias y Vida Cotidiana, Bajo Continuo, exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva, y Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en Argentina, también publicado por Siglo XXI. Bueno, también les decía, nos acompaña el doctor Nicolás Welschinger, que es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad de La Plata, investigador también del CONICET, con lugar de trabajo en dicha universidad, docente en el Departamento de Sociología, es coordinador académico del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, y cuenta con múltiples publicaciones también en el ámbito de la sociología y la antropología, que son los ámbitos que hoy nos encuentran, o digamos, los campos disciplinares que nos encuentran aquí en la reflexión. Y también está presente, bueno, el doctor Martín Vicente, que es, además de ser un vecino, porque tiene su lugar de trabajo en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro de la provincia, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, también investigador de CONICET, docente en la Universidad de Mar del Plata, es derechólogo, especialista en derechas, bueno, tenemos un derechólogo en la casa, y bueno, también cuenta con múltiples publicaciones referidas al tema de la refundación al ocaso en el 2015, coordinó los 2 tomas de las derechas argentinas en el siglo XX, publicado por nuestra universidad, La Argentina del siglo del totalitarismo, publicado por Prometeo. Es decir que al presentarlos y al contarles un poco más quiénes son los colegas que hoy nos acompañan,
también les queremos poner de manifiesto que son personas que hace mucho tiempo vienen trabajando estos temas y que, como ellos mismos relatan en el texto, no salieron a buscar, sino que encontraron los grupos liberal-libertarios, encontraron una serie de sensibilidades, demandas, inquietudes y cuestiones que, bueno, que fueron escuchando, que fueron elaborando y que plantean o que podemos encontrar en este, vuelvo a decir, riquísimo y delicioso texto. Realmente a todos los que nos gusta leer ciencias sociales es un texto apasionante, es un texto que tiene, digamos, muchos puntos también de tensión y de discusión. Muchos de esos puntos seguramente los recuperemos hoy aquí en la conversación. Y bueno, lo que me gustaría, como sin más, para no abundar, digo, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Ustedes saben que hablo. Me gustaría conversar con los autores y me gustaría que también podamos abrir la conversación a todos ustedes que hoy nos han acompañado aquí. Antes de, perdón, porque el protocolo me estaría fallando. Quiero decir también que esta actividad es posible porque nos han acompañado y nos han apoyado el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, la Librería El Puente, que van a encontrar también aquí en el patio con sus volúmenes y con nuestro amigo Ulises, y el Banco Credit Coop, que han generosamente aportado para que podamos llevar la actividad a cabo. Así que, nobleza obliga, también nos están acompañando las organizaciones y las empresas de la ciudad. Ahora sí, si les parece, conversemos un poco respecto de estos grupos liberal-libertarios que ustedes dicen no salimos a buscar, encontramos. Me gustaría empezar por una idea que te escuché, Pablo, no solamente que está plasmada en el libro, sino que te escuché relatarla en entrevistas o en intervenciones que has hecho públicamente, respecto de cómo en 2012 vos encontraste algo que llamaste, escribiste sobre algo, encontraste algo que llamaste el Frente Amplio de la Libertad. Y dijiste, esto se va a reconfigurar de alguna manera, esto nos está dando la pauta de que se está gestando un cambio sociocultural, un cambio que no es únicamente político. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento, ese primer descubrimiento, esas primeras reflexiones sobre este Frente Amplio de la Libertad? No es que me quiera hacer el misterioso, pero quería leerlos algo que tiene que ver con esto. Sí. Perdón, estoy buscando una cosa que quería leerles. Pero no sé si voy a... A ver, yo pienso que ya ha pasado el tiempo de que hicimos este libro, de que conversamos tantísimo, de algunas ideas que están expuestas en el libro y de un examen, digamos, que nos permitió, por lo menos a mí me permite continuar los análisis del libro hacia atrás. Yo pienso que lo que hoy estamos viviendo de ninguna manera nació hace 2 años, ni siquiera en 2012, pero en todo caso después yo quiero responder sobre esto, pero tiene como un punto de inicio muy fuerte, que tampoco es el único punto de inicio, el año 2007, ¿no? Donde se incuba la crisis del campo y se aunan los fragmentos y las valencias libres de la ciudadanía de la convertibilidad, digamos, el modelo de sujeto que se había formado en la época de la convertibilidad y que se había expresado electoralmente de forma muy fuerte a favor de la continuidad de ese modelo en 2003, con problemas que originaba la respuesta al neoliberalismo que había dado el kirchnerismo y con sujetos que emergían de esos problemas, ¿no? Entonces, hay un poema de un periodista perdón Martín, que a mí me gusta mucho y que preanunciaba eso y decía: ¿está mal ser kirchnerista? ¿Está bien o está mal abrazar una causa imperfecta, mojar la ropa en un río tibio de corrupción tibia, que pone asfalto en los caminos? ¿Está mal o está bien sentir que el triunfo de los chicos del Newman, abrazados a una paralítica como su último chiste racista, lejos de profanar los sueños, pone la certeza de que esto se va a acabar como empezó repentinamente? Kirchner, Macri, suaves sueños de una realidad dualista,
y vendrá Scioli y tendrá tus ojos. Yo creo que lo que decía Martín tenía mucho que ver con percibir eso, y que yo en el momento que lo leí me enojó un poco, inclusive. Y eso fue avanzando hasta 2012, Entonces ahí fue cuando yo vi esa marcha multitudinaria y multifacética, ¿no? Donde había todo tipo de reclamos de todo tipo de sujetos. Me acuerdo que en esa época un cronista del kirchnerismo describía el año, un cronista kirchnerista del kirchnerismo decía, y bueno, metimos cepo y no pasó nada, metimos tal cosa y no pasó nada, vamos a llamar a la reforma constitucional y no pasó nada. Y él escribe eso en septiembre del año 2012. Y decía, renuncio a la ciencia política, ¿no? Como diciendo, bueno, Cristina juega anticipadamente, sabe todo y se los mete a todos en el bolsillo. Y el 8 de noviembre yo vi una de las manifestaciones más grandes de la política argentina, donde justamente estaban todos los que reclamaban por todas esas cosas que el cientista político decía que no pasaba nada, ¿no? Y la libertad era un denominador común, ¿no? Que nos digan cuál es la verdad de la inflación, que podamos comprar dólares. Había esclavitudes imaginarias, porque mucha gente pensaba que no podía viajar, pero ya viajaban, pero no importa, la libertad era el significante que agrupaba todas las demandas contra el kirchnerismo, ¿no? En ese momento había muchos jóvenes ecologistas en esa marcha. Yo me acuerdo que en esa misma época había tenido una conversación con un taxista que nunca me lo voy a olvidar, porque el tipo me decía que había inflación y yo, digamos, decía sí, pero no tanto, sin suscribir a la doctrina Moreno de la inflación. Y entonces el tipo me dice, no, entonces no pasa nada, no hay problema de inseguridad, no hay problema de esto, o sea, era como él encontraba en quien relativizaba su verdad alguien que agrupaba todas las relativizaciones de su verdad, ¿no? Entonces, lo mismo, digamos, había un funcionamiento de aglutinación en contra y a favor de lo que estaba ocurriendo en ese momento, y que se expresó muy claramente después en la victoria electoral de Massa, que fue contra el kirchnerismo, ¿no? Y después en la victoria electoral de Macri, que fue contra el kirchnerismo, y en la victoria electoral nuevamente contra el kirchnerismo de Esteban Bullrich, en una salida que fue un falso giro al centro, que fue el Frente de Todos, que perdónenme, digamos, yo también lo voté, alguno no lo he votado, pero digamos, fue un pacto de mala fe entre actores de muy mala fe, todos. Y finalmente en las elecciones del 21 y del 23, donde esa agenda se había corrido hacia la libertad y hacia la derecha, y donde Milei venía forjando un auditorio y un público que también, digo, tampoco Milei aparece en 2021, ¿no? Venía desde hacía muchísimo tiempo forjando ese público, y lo que hizo fue construir un cauce para esa demanda que se había expresado prístinamente en 2012, por lo menos para mí, pero que tenía antecedentes en el 2007. Y respecto... No, prende, porque lo apagué para que no acople. Bien. Apago por ahora. Sí, pero es para el público. No acopla porque está apagado. Pensaba también, digo, algunas cuestiones que se pueden ir articulando con este planteo que vos hacías respecto de cómo se configura este escenario, esta situación, y cómo esto tiene que ver con lo que vos planteás, es este cambio sociocultural que venimos transitando desde 2007 hasta esta parte. Y pensaba ahí en dos cuestiones, como también pensaba en este trabajo en el que ustedes encuentran lo que llaman los mejoristas, digo, porque siempre se habla de que los militantes libertarios en general son jóvenes varones. Vimos que, bueno, que la adhesión es transversal, que no es únicamente de jóvenes y de jóvenes varones, pero sí ustedes encontraron la figura de los mejoristas, y ahí te miro, Nico, para que nos cuentes quiénes son los mejoristas,
y qué sensibilidades tienen, en qué creen y en qué dejaron de creer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. En el capítulo que escribimos con Pablo en el libro, trabajamos sobre la adhesión de las juventudes al ideal libertario, pensando en una división de trabajo con el capítulo de Melina Vázquez, donde ella investiga, trabaja y plasma su trabajo sobre los jóvenes militantes, o por decirlo así, los que sí se ponen la remera, los que sí se agrupan y se organizan y se identifican dentro de los espacios más orgánicos de lo que fue mutando en el Partido Libertario a La Libertad Avanza. Entonces nosotros tratamos de ver cómo el llamamiento, la evocación de Milei los llama a estos jóvenes y estos jóvenes responden. Entonces lo que tratamos de hacer es ir de la experiencia de estas juventudes en su vida cotidiana, en el mundo del trabajo, en su experiencia con el Estado, en distintos ámbitos, cómo desde su experiencia adhieren o llegan a la adhesión ideológica. Cómo es que de su experiencia en, por ejemplo, los nuevos trabajos digitales, y trabajamos en el capítulo con el caso de los jóvenes que durante la pandemia se suben al boom de la programación, que fue uno de los pocos boom de empleo juvenil de los últimos años, y los repartidores. Los y las repartidoras. Trabajamos con el caso de una mujer. También un poco para mostrar cómo esa transversalidad nos aparecía muy fuerte generacionalmente y por género también. Y por clase. Entonces, lo que de alguna manera tratamos de captar con la idea de mejorismo es cómo esa ideología desarticulada que luego Milei logra interpelar y que de alguna manera el discurso de Milei hace puente con esta experiencia de estos jóvenes, irradia a partir de pensar un núcleo que es el esfuerzo personal. Entonces, para estas juventudes el progreso es posible a partir de no las políticas públicas, no a partir de los canales clásicos de integración en el pasado, el sindicato, la escuela, el partido, sino a través de un único medio que es el esfuerzo personal. Y la medida de todas las cosas es el esfuerzo personal. Entonces, la mejora es posible a partir de la auto-optimización del yo, y se piensan desde una concepción en la cual cada uno se ve en función también de las ciertas miradas que en los últimos años se han ido expandiendo sobre cómo pensar la vida como un mercado. Y no me acuerdo si lo dejamos así, pero en otro artículo lo dejamos como el mercado vivido. Esta concepción de la experiencia del mercado vivido y de utilizar las concepciones del mercado para pensarse a uno mismo como una empresa, y como una empresa, por eso decía lo del proceso de auto-optimización del yo, infinitamente perfectible. Entonces, en el caso de los repartidores, en el caso de los programadores, lo que nosotros veíamos, lo que ellos nos contaban con los jóvenes que trabajamos, es pensarte incluso el tiempo de descanso como un tiempo productivo, en función de ser más productivo, de volverse cada uno más empleable, ¿no? La responsabilidad individual, la autonomía, la dignidad, todo está medido en función del esfuerzo personal. Que nosotros, y esto lo podemos desarrollar después, nos negamos a llamar meritocracia, y creemos que no tiene ni productividad heurística, ni tampoco nos conducía a ningún lado pensar esto como meritocracia, porque, como decía antes, lo que escribimos con Pablo, y que Pablo siempre repite, nos parecía mucho más productivo y nos daba mucho más resultado pensarlo como una ideología en estado práctico. Eso sería el mejorismo. Bien, y entonces, pensando en esta configuración de las juventudes liberal-libertarias o del panorama liberal-libertario en general, paso ahora a nuestro derechólogo. Me encantó lo del derechólogo, viste, que está desde hoy a la mañana que hicimos una nota para la radio, me encantó, me parece una categoría muy, muy descriptiva. Pensando en esta configuración que vemos actualmente y en estas experiencias que ustedes relevaron y que plasman en la obra,
¿Cuánto podríamos, porque hablamos todo el tiempo de nuevas derechas, ¿no? ¿Y cuánto podríamos decir que hay de nuevo en esta derecha? ¿Y cuánto podríamos decir que hay de histórico? ¿Y cuánto podríamos decir que hay de reconfigurado, de continuidad y de ruptura, como decimos mucho en las ciencias sociales? Gracias por la invitación. Yo también los y las y les, si también cabe, saludo. Y lo de derechólogo lo cuento porque yo tengo mi cuenta de Twitter, dice derechólogo, y alguien después de años de leerme me dice, pensé que eras abogado. Y yo le dije, a mis padres les hubiera encantado, pero no. ¿Qué tiene de nuevo y qué tiene de no nuevo lo que se llama la nueva derecha? Yo creo que hay que mirar dos puntos acá que ya tienen un siglo de recorrido. Primero, la idea de nueva derecha. En la Argentina, la idea de nueva derecha la usaban los militantes del Partido Socialista y los militantes del radicalismo y los militantes demócratas progresistas cuando veían a los nacionalistas de los años 20 y decían, hay algo ahí en las élites que es distinto al liberalismo tutelar de la generación del 80. Es una nueva derecha. Y a lo largo del siglo XX esa categoría, cada vez que las derechas argentinas hacían algún giro conceptual, algún giro ideológico, incorporaban otro tipo de actores, reaparecía. Se ha usado, por ejemplo, para describir al PRO en años recientes. Es decir, llega hasta nosotros con una trayectoria de un siglo. Y también de una trayectoria de un siglo, lo que para mí es la clave del efecto socioideológico que articula La Libertad Avanza, que es la idea de fusionismo, que nosotros usamos en el texto que escribimos con mi colega y amigo Sergio Morresi. El fusionismo también tiene 100 años, es una categoría que un intelectual conservador norteamericano, Frank Meyer, creó en los años 20 para explicar qué tipo de nueva derecha quería él para los Estados Unidos. Y esa idea volvió en la época de la Guerra Fría para explicar aquel lugar donde personas que tenían una idea neoliberal del Estado, que querían puro mercado, podían al mismo tiempo defender en los Estados Unidos invadir países comunistas, es decir, tener muchísimo Estado y tener un Estado bélico, o compartir valores religiosos con los conservadores de Texas. A eso también se le llamó fusionismo. Y la idea del fusionismo volvió en la etapa del trumpismo para mostrar qué era eso que ocurría, donde un magnate que había empezado su carrera política en el Partido Demócrata, como Trump, que se había hecho célebre en la televisión, podía al mismo tiempo exponer una idea armamentística, una idea antiabortista, pese a que había denuncias de amantes de que las había hecho abortar, una idea libremercadista, pero tener un rol interventor dentro de la economía de los Estados Unidos, y una idea pacifista, pero tener evidentes tensiones bélicas en la competencia geopolítica con China. El fusionismo es una categoría que lo que explica es que las derechas están permanentemente en movimiento, y cuanto más violentas parecen las diferencias de aquello que aúna, más se potencia esa derecha y da luz permanentemente a un nuevo animalito en el zoológico de la política, como le gustaba decir a Marcos Peña cuando describía el PRO. Y efectivamente, cuando vemos qué tiene de nuevo esta nueva derecha, es que este efecto fusionista de Milei se da por primera vez en democracia. Se había dado fusionismo en las derechas argentinas en los años 30, se había dado un fusionismo en las derechas argentinas en la dictadura de Onganía, se había dado un fusionismo de los jóvenes intelectuales que ascienden del 55 y son referentes hasta los años 80. Alzogaray, Venegas Lynch padre, García Venturini, Mariano Rondona, pero es la primera vez que se da en una generación criada enteramente en democracia, y ahí está la fuerza. Por eso el título del libro, que nosotros lo discutimos mucho con la editorial, el está entre nosotros, quiere en un punto jugar con la idea de que aquello que ocurrió en los Estados Unidos y que ocurrió en Brasil, ahora está entre nosotros, y que la idea de lo inesperado no es que surja una nueva derecha, sino que surja en el país que parece que nunca va a pasar eso porque hubo junto a la juicio de las juntas, porque hay dos grandes movimientos nacional populares como el radicalismo y el peronismo, y porque Maradona, Messi y Dios y el Papa son argentinos. Pero bueno, está entre nosotros y efectivamente sucedió lo que parecía que no podía suceder. Y en un punto, así como Pablo decía, hay una suerte de historia de mediano término, de cómo se fue transformando la sociedad argentina alrededor del significante libertad. Así como aparecieron estos jóvenes mejoristas que sin saberlo están tomando un término de la filosofía liberal británica, el mayorismo de Williams, también hay una serie de actores políticos, sociales, culturales, que como aquel personaje famoso estaban hablando en prosa sin saberlo, eran parte de una nueva derecha sin saberlo. Lo que hace Milei es sacarla del closet
Y en el país donde ni siquiera Álvaro Alzogaray se consideraba de derecha, Milei dice muy fuerte y muy claro: soy de derecha, ¿y qué? Y ese es un gesto que tiene una larga historia en las derechas. Cuando a Mussolini le decían, usted es totalitario, Mussolini recogía el guante y decía, sí, soy totalitario, ¿y qué? Y estamos en el momento del ¿y qué? Una de las cuestiones que ustedes plantean, digo, en algún momento, sobre todo en el capítulo introductorio, Pablo, planteas que hay que entender, bueno, toda esta situación que vemos hoy, o que ustedes venían viendo ya hace tiempo a la luz de 6 modulaciones, y una de esas modulaciones tiene que... Hay 2 cuestiones que podríamos tomar, pero bueno, todas son digamos, muy profundas y dan para una larga conversación. Por supuesto, creo que algo has esbozado del descontento, bueno, pero del permanente. Pero otra tiene que ver con lo que ustedes llaman, bueno, el cambio de la relación entre sociedad y Estado. Me gustaría que desarrollen esa idea. ¿Cuál es este cambio de la relación entre sociedad y Estado que permite, o que nos permite, sí, en parte pensar, explicar estos procesos que vemos hoy? ¿Escuchan bien al fondo? Sí. Quiero, Sí, más o menos. Hablen muy cerca. a ver, entonces, lo que podríamos hacer... No, el tema es si hablan cerca, si hablan cerca, Hola. se escucha bien. Hola. No se escucha re bien por eso. Si hablan así, Pero yo soy un rockstar, si lo pones, Sí, si lo que te propongo también es que corras eso más para adelante, porque si no me resuena en la cabeza a mí. Ah, bien, bien. Pero no va a llegar el Hola, cable. hola. ¿Ahí escuchan? Sí. ¿Y este? ¿Y este escucha mejor? Igual, bueno, voy a usar este que no tiene cable. A ver, yo quisiera responder tu pregunta empezando por una cosa que también está en el aire y tiene que ver con la diferencia específica del caso Milei en el contexto de lo que parece ser una ola mundial de derechizaciones, ¿no? Y algo de eso decía Martín también. Lo que me parece que hay que observar en el caso de Milei es que alcanza muy rápidamente una mayoría electoral, una expresión de derecha como la de Milei, como no la alcanza en ningún caso en las elecciones ninguna de esas fuerzas de derecha, ni en Hungría, ni en Italia, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, por dar algunos casos. Segundo, que alcanza una diferencia muy grande respecto de sus competidores electorales. Y tercero, que lo hace con una expresión programática que es la más radical de todas. Y Milei tiene mucha razón cuando él dice que es el primer presidente libertario del mundo, ¿no? Entonces, la pregunta que vos hacés adquiere mayor relevancia porque uno se pregunta cómo fue posible, ¿no? Llegar no solamente a que ganara un tipo como Milei, sino a este tipo de triunfo y a este tipo de situación política. Y entonces, yo creo que ahí hay un tema que es anterior, fáctica y lógicamente, es anterior en los hechos y cronológicamente también, en la jerarquía de los hechos, e insisto, cronológicamente también, que es previo a cualquier cosa que hubiera hecho el kirchnerismo y los déficits de la respuesta a la crisis desencadenada por el neoliberalismo en la sociedad argentina, hay una crisis del Estado, ¿no? Que a mí, para sintetizar eso, me gusta acudir a una figura que se usa mucho en el habla coloquial en Brasil, que es pedalear en el chucrut, ¿no? Como pedalear en el aire, y pedalear en una ciénaga, y moverse y ahogarse, ¿no? Y hay algo del Estado que... el Estado va más lento que los capitales, el Estado va más lento que la información, y entonces pierde autoridad simbólica. La pandemia fue uno de esos momentos donde se anudó claramente eso, porque acá no tuvimos esa dificultad
en Argentina específica, pero los estados occidentales que crearon la salud pública tuvieron por primera vez serios problemas para organizar campañas de vacunación, ¿no? Y se disemina una sospecha sobre las voces oficiales que tiene que ver con fuentes alternativas de información, y esto tiene mucho que ver con algo más profundo, que es la socialización secundaria, la que se da fuera de la familia y que hace ingresar a un joven, a un niño, a una persona en la vida social, se da por aparatos externos, excéntricos y contradictorios respecto del Estado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la información va más rápido que el Estado, y si quiere, la legitimidad cultural no está del lado del Estado, la legitimidad simbólica. Y finalmente hay otro problema, que es que nadie se quiere incluir en las generales de la ley, ¿no? Muchísima gente reivindica la ley, pero somos todos únicos e irrepetibles, y eso por izquierda y por derecha. No hay más que ver la escena que se produjo cuando Alberto Fernández entrega el documento no binario y entonces aparece una demanda más que es, bueno, no somos una X. Y no estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es cómo funciona la relación entre sociedad y Estado de manera tal que todo lo que hace el Estado está siempre mal, ¿no? Y entonces esos tres factores hacen que cualquier Estado o acción del Estado sea controvertible, criticable y que erosione a cada vez que actúa la legitimidad del propio Estado. La pandemia es un ejemplo de eso, que también es una de las 6 determinaciones del triunfo de Milei. Es la pandemia justamente actualizando y agudizando la crisis de la relación entre sociedad y Estado. Y ahí va apareciendo, y con esto termino, algo que creo que es importante plantearlo ahora, que tiene que ver con lo que nos permitió escribir el libro, ¿no? Porque nosotros venimos de muy diferentes trayectorias, y entonces Martín es un derechólogo que mira la política desde la producción histórica de las ideologías reales, sin guiarse por las categorías, sino por lo que funciona socialmente de esas ideas. Y Nicolás y yo, por ejemplo, que trabajamos en las implicaciones políticas de una situación social. Y ahí hubo un punto de encuentro que lo tuvimos también con Sergio Morresi, con Melina Vázquez o con Ezequiel Safferstein, que por distintos caminos nos íbamos acercando a un mismo hecho, que es, ojo, los libertarios están avanzando, los libertarios están apareciendo, los libertarios operan en la cultura masiva y crean su propia literatura y sus propios emprendimientos culturales y sus propios referentes culturales, crean sus propias organizaciones políticas, todo eso que se decía que no iban a tener y que era simplemente un fenómeno, entre comillas, mediático de algo que pasaba en la tele, ¿no? Bueno, todos esos mundos sociales libertarios que aparecen en nuestro libro, en buena parte proliferan a partir de esta crisis o esta reformulación de la relación entre sociedad y Estado. Ahí creo que resulta interesante también articular con la idea de que este tipo de dinámicas se dan tanto en cuanto, no únicamente, y no leyéndolo desde un lugar instrumental, claro que no, pero sí donde hay modalidad de interacción digital, ¿no? Donde esta vida híbrida en la que nos movemos, evidentemente le imprime ciertas particularidades, cierto dinamismo y cierta velocidad a la organización, a la puesta en contacto, a la movilización de estos sectores libertarios. ¿Quién recoge el guante? Bueno, es una cosita esta cuestión de la transformación del lazo social, del lazo político de las juventudes en relación, pensando en esta clave de la modificación de la relación entre el Estado y sociedad. Recién estábamos hablando describiendo una crisis del Estado, una crisis del trabajo, y ahí podemos también decir que mucho de lo que mostramos en el libro y lo que estábamos conversando recién, hablan de los límites de la sociedad salarial y de la transformación profunda, ¿no?, de la sociedad salarial, y cómo, por ejemplo, en la pandemia eso quedó al punto de la obviedad, una sociedad fragmentada entre asalariados y el sector informal cada vez más grande, que luego aparece como los emprendedores, el mundo de los emprendedores, el emprendedurismo popular, como luego de la pandemia todos los laburantes nos empezamos a pensar como emprendedores,
la figura en la emergencia de los trabajadores pobres, que tanto se comentó, inédita en la historia argentina, la crisis de la sociedad salarial y junto con eso la crisis del lenguaje de derechos. Entonces, nosotros por ejemplo encontramos algo que también encontró Milei, quizás mucho antes que nosotros, y acá digo Milei como intelectual colectivo y un poco remito también a lo que trabajaron los chicos, Ezequiel, Martín, Sergio, Milei como Laje, Márquez, Venegas Lynch y unos cuantos más, que tuvieron un radar para encontrar esa crítica social juvenil y poder interpelarla. Y poder terminar de construir el malestar de esas juventudes en relación, por ejemplo, con la idea de los derechos que empobrecen, que era algo que con Pablo escuchamos muchísimo en el trabajo de campo, jóvenes diciendo, no, el problema de la sociedad argentina es que tenemos demasiados derechos y derechos que nos empobrecen. Y cuando preguntábamos cuáles son esos derechos que empobrecen, aparecían las regulaciones estatales. En el caso de lo que podríamos considerar los trabajos del capitalismo de plataformas, y acá me meto con la cuestión de cómo se está transformando las nociones de derecho, las nociones de individuo, las nociones del mercado de trabajo, las nociones de salario, en un capitalismo que muta, ¿no? Y que podríamos definir así a grandes rasgos como el capitalismo de plataformas digitales, ¿no? Las grandes compañías de parto, por ejemplo, o todo lo que describimos del boom de los programadores, pero podríamos pensar en muchas otras áreas. Nosotros usamos como estos telescopios para poder estudiarlo empíricamente. Ahí lo que aparece es la idea de nuevo, rectora, que es la que emana desde donde sale toda la crítica, que es un derecho se merece. Un derecho se merece en función de ¿qué? Del esfuerzo personal. A partir de que, de si alguien hizo las cosas bien, ¿no? Que algo que también después se encuentra de nuevamente Milei, ¿no? La idea de la gente de bien, la gente que se esfuerza, no la que vive del Estado, esa idea horrible, porque todos vivimos de nuestro trabajo, pero hay gente que vive del Estado o vive bajo el amparo de un salario regular y público, que es vista críticamente porque la superioridad moral del que vive en la intemperie, que vive de su propio esfuerzo y que emprende, es el núcleo rector de esta ideología crítica del Estado y de los derechos, entendidos como un atributo universal, que donde hay una necesidad, nació un derecho, ¿no? Entonces el ataque a todo el paradigma de la justicia social y a esa idea, para Milei, es fundante porque conecta con esta otra ideología práctica que es el alcoholismo. Yo voy a decir mi parte sobre esto. Primera cuestión, juventud. Voy a contar una anécdota de Olavarría. Hace unos años, cuando se hizo una de las primeras aperturas en pandemia, que todavía era 2020, vinimos con mi pareja a la zona de, ¿cómo se llama? Donde está el río, el arroyo. Bien, y yo iba caminando y encontraba en los postes de luz y en los árboles pegatinas una tras otra que decían: pandemia, el Estado te aplasta, las vacunas tienen no sé qué cosa, paremos con darle nuestro dinero a los políticos, toda ciencia es política, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminé el recorrido y había un puestito libertario. Y yo dije, caramba, esto ya está en Olavarría. Semanas después voy a tomar una cerveza en Tandil y el chico que me atiende deja el celular arriba del mostrador y atrás tenía una etiqueta de Milei. Yo a los chicos de Olavarría les pregunté si yo podía venir a ver cómo ellos repartían volantes y a charlar. Y al chico de Tandil le digo, ¿seguís al León? Sí. Le digo, mira, yo hago tal y tal cosa, ¿me puedo juntar con ustedes a ver lo que hacen? Sí, claro, estaban encantados, aparte porque yo no lo grababa. Y yo comencé a notar esto, hablamos con nuestros colegas y ellos decían, yo estoy viendo lo mismo en Buenos Aires, yo estoy viendo lo mismo en La Plata, cuando me moví a Mar del Plata, yo estoy viendo lo mismo en Mar del Plata. Y en un momento nos llamó la Fundación Ebert de Alemania y nos dijeron, nosotros estamos viendo lo mismo en Alemania. Y efectivamente, bueno, nos juntamos muchos investigadores de distintos lugares del mundo a comentar qué estábamos viendo de la radicalización juvenil. Por esos años tenía bastante éxito un libro de Pablo Stefanoni que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Y yo le decía, cuando salió el libro, le mandé un WhatsApp a Pablo y le digo, siempre hubo una derecha rebelde. ¿qué más rebelde que el fascismo que quería hacer una revolución de derecha?
qué más rebelde, qué más rupturista, qué más chocante para la cultura bien pensante que la estridencia del menemismo. Siempre hubo una rebeldía derecha. Trump, ¿qué es? Y efectivamente, ahí hay una cuestión generacional. Durante los años anteriores hubo una parte de la juventud, primero la juventud del kirchnerismo, después la juventud del macrismo, que parecían responder acríticamente a los liderazgos. Cristina conduce, Mauricio revolución, como decían los chicos del PRO, estaban ordenados. Los chicos libertarios no están ordenados, viven su propia forma de ser rebeldes y son de otra manera rebeldes como fueron las juventudes del 60, las juventudes de los 80, las juventudes de los 90. ¿Por qué cabría esperar otra cosa? Ahora bien, esa rebeldía se da en un contexto donde parte de la letanía oficialista se consideraba a sí misma hegemónica y había confundido ser hegemónico, que es una transformación cultural, con oficializar una serie de ritos, palabras, conceptos, actos. Y los chicos reaccionaban contra eso y lo hacían muy fuerte. Eso quedó no solo en evidencia en la pandemia, sino con el cruce entre pandemia, reacciones contra el feminismo y contra el lenguaje igualitario. Y lo que nos fuimos encontrando era, y yo le preguntaba esto a mis amigos que hacen observación en colegios secundarios, ¿ustedes no ven a los chicos de derecha que se rebelan frente al docente progre? Y comenzaban a ver eso. ¿Era una rebelión directa o era soterrada? De ahí a la noción de adoctrinamiento y un paso. Y efectivamente esa juventud comenzó a vivir en ese desamparo socioeconómico que rescataba Nicolás, alrededor del significante de libertad que marcaba Pablo, su propia experiencia de cómo estar en la derecha. Me gusta repetir siempre lo mismo. Dicen los lingüistas, y les creo, que solamente el castellano diferencia ser de estar. De derecha no se está en la derecha porque se está en relación a otra cosa. Y eso fue en relación a lo que los chicos llamaban el progresismo. Y el progresismo es para todas las nuevas derechas una suerte de genérico que viene a instalar un totalitarismo de lo bien pensante. Frente a eso, la reacción es de derecha, es por derecha, y es necesariamente una rebelión ante esa idea. Y en un punto se combinaron una sociedad que hizo un 2001 en las urnas, diciéndole a los dos grandes frentes dominantes, pase el que sigue, y una juventud que encontró ahí una expresión que hasta aquí es identitaria. Está la puerta abierta para ver cómo sigue. Pero, porque siento que no te respondimos lo que nos preguntaste. Entonces, pero al mismo tiempo estaban planteados todos los elementos por los cuales tiene sentido ensayar una respuesta a la pregunta que haces. Porque yo siento que Nicolás y Martín circundaron el punto planteando lo que es, creo yo, más importante, que hubo una transformación de la subjetividad política de la población, y no solamente de los jóvenes. Y un poco uno se pregunta qué papel tuvieron las redes en eso, ¿no? Porque la pregunta fue por lo digital. Y entonces, yo creo que lo primero que nosotros deberíamos hacer al plantearnos esta pregunta y tomar la pregunta es que no nos pase con las redes sociales lo mismo que nos sigue pasando y no terminamos de entender qué pasa con los medios de comunicación social, ¿no? A ver, ¿los medios importan? Sí, claro que importan. ¿Los medios logran hacer pensar lo que los medios quieren que la gente piense? No. Cada día viene un loco nuevo con una nueva teoría que abarca desde la circulación orbital de los planetas alrededor del Sol hasta la última neurona y su determinación, la determinación de esa neurona a través de la biología, el sonido, la vista, y qué sé yo qué, y parece ser que de un plano macro a uno micro hay una determinación total que la puede operar la televisión, la radio, ir casa por casa de los vendedores o de los predicadores, y ahora las redes sociales. Bueno, en ningún caso funciona así porque todo ese circuito tiene un montón de distorsiones. Y después hay otra cosa, que son las estructuras de acogida de esos llamados, que son importantísimos. La gente no se reconoce en cualquier llamado, ¿no? Pero hay un problema general con el cual abordar el tema de las redes, que es
Bueno, las redes tienen una eficacia parcial, limitada. Ahora, ¿por qué la tuvieron en este caso en el grado en que la tuvieron? Y acá viene la pertinencia de las respuestas de Martín y de Nicolás, que es, en parte, por ejemplo, yo voy a tomar lo que dice de los derechos, Nicolás. Los derechos fueron ofrecidos, o más bien fueron multiplicados. Y en parte fueron, por su propia multiplicación, desjerarquizados. Por su propia multiplicación desjerarquizada, incomprensibles, para muchos eran laberínticos. Muchas veces ofrecidos como compensación de otras percepciones de, si quiero esto, bueno, no te doy esto, pero te doy lo otro. Y muchas veces ofrecidos como regalo, con lo cual se resignificaban en tanto derechos. Entonces, ese mensaje que operó, por ejemplo, el kirchnerismo desde las redes sociales, habilitó otra respuesta de las redes sociales a una población que estaba saturada en la vida real. Las estructuras de acogida a las que me refiero son las narrativas en las cuales los sujetos se van reconociendo, y esos mismos sujetos antes se reconocían en unas narrativas y después se empezaron a reconocer en otras, y por eso empezó a pasar lo que decía Martín, de los alumnos rebeldes frente a los discursos de los profesores. Yo me acuerdo muy bien, porque aparte lo investigué específicamente, no porque tengo una impresión, que en los años 2000 los pibes iban a buscar la historia celebrada por el mercado contra la historia oficial. Y la historia del mercado era nacional, popular, democrática, revolucionaria. Aunque no era el mercado, no era de derecha en ese momento. Y justamente después de todo este circuito de frustración, ante los cuales la palabra oficial venía como inverosímil, esos jóvenes reaccionan de forma insensible, rebelde, burlona, frente a la nueva historia oficial en que se había convertido aquella vieja historia del mercado que era una historia rebelde. ¿Dónde aparecieron las fuentes para alimentar esa subjetividad rebelde? En parte en las redes sociales. Pero me parece que yo, para poder pensar cómo funcionan las redes sociales, tengo que pensar en vidas híbridas, en la distorsión necesaria que ocurre en los circuitos de comunicación, en los ecosistemas que se forman entre redes, editoriales, canales de televisión, y finalmente en las estructuras de acogida de esos llamados que hacen distintos sujetos de la política. Si no, bastaría para cambiar el orden político tener mucha plata y formar un ejército de trolls. Y no es así. No cualquiera que forme un ejército de trolls le va bien. Le va bien al que acompaña un movimiento de transformación de la subjetividad de una población. ¿Quieren que vayamos abriendo? Vi que había alguna mano levantada. Dale. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, primero, muy interesante todo, estuve muy atenta. Y primero quiero comentar algo que por ahí desde mi experiencia como adolescente puedo decir, y es que muchos jóvenes tienen un voto, ¿no? que es el voto de Milei, pero no concuerda mucho con sus valores personales, como él puede ser feminista o ecologista. Yo soy de una organización socioambiental de acá de Olavarría y muchos pibes que les preguntas, ¿te copa el feminismo? Sí. ¿Te copa el ambientalismo? Sí. Y Milei, el número 1. Y son cosas que son muy comunes, que supongo que devienen de lo que ustedes decían, de conceptos más amplios y de una historia que ha flaqueado, ¿no? políticamente. Y después, esto de lo digital, pensaba que con lo digital se pierde, ¿no? este contacto con la otra edad, por algo la programación está en su auge, porque la atención al público ya no es algo que los pibes buscan en su trayecto laboral. Y pienso que ese individualismo que se agrava por la virtualidad, hace que flaqueen, por ejemplo, las ciencias sociales, que haya cada vez menos personas que se interesan en la otra edad y ese laburo, y como que ese interés ya no está tan puesto en lo que es la juventud. Y mi pregunta va con eso también relacionada a cómo ven el voto en un futuro, cómo creen que en el futuro los jóvenes van a reaccionar, si va a haber más colectivismo, si
si esos valores que ahora se traducen en un voto libertario, pero realmente son progresistas los valores de los pibes, ¿qué va a pasar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué fuerza política podemos encarnar los pibes para activar y proyectar en ese sentido? Gracias por la pregunta. Me gustó eso de yo como adolescente y sentí mucha envidia en ese momento. Una serie de cuestiones sobre lo siguiente. Efectivamente, como vos marcás, hay muchísimos jóvenes, pero no solo jóvenes, esto es transversal a la sociedad, es transversal a las clases, es transversal a los géneros y por eso Milei pudo ganar una elección. El Partido de la Libertad Avanza vive el proceso de consolidación que vive todo partido político que se afianza, todo movimiento político, porque creo que el libertarianismo es más bien un movimiento político. Hay algo muy peronista en la construcción de Milei, efectivamente, como decían los chicos, Laclau puso la teoría, Milei puso la práctica, donde efectivamente el no coincidir es parte de la fuerza. Por un lado, porque esos jóvenes tienen una agenda propia. Sabrá luego la conducción política si la recoge o no y hasta qué punto. Eso es parte de esa rebeldía también que va a aparecer entre los jóvenes activistas y militantes y su representación política, que aparte no es unívoca. Uno tiende a mirar a Milei, que es un economista, que habla como economista, pero sin embargo la Libertad Avanza en esta posición fusionista recoge de muchos campos de representación distintos. Ejemplo típico que damos siempre con Sergio Morresi. En algunas provincias del sur, los que lideraban las listas de diputados eran emprendedores, hombres de los negocios que hablaban de la política en términos peyorativos, Juntos por el Cargo, el Frente de Chorros, ¿sí? Un discurso anticasta, antipolítica tradicional. Lo cual no quiere decir que Milei sea antipolítica. Milei es antipolíticos tradicionales. Milei hacía manifestaciones con un megáfono gritando zurdos hijos de puta. Eso es más ideológico que el FIT. Veíamos en Santa Fe que los candidatos a diputado habían orientado su militancia en distintos espacios en torno a defender la idea de salvemos las dos vidas y pañuelo celeste. Habían militado con Granata y con el peronismo provincial antes de estar con Milei. Es decir, todo se centralizaba en el valor del no al aborto. De hecho, ese era un pastor evangélico que rompió con su grey, porque su grey le decía, no podemos apoyar a un tipo que dice que está bien vender órganos o niños. En otros casos, como en Tucumán, encontrábamos que la referencia es a la derecha tradicional, pero no la derecha liberal. No estaba un Benegatich, estaba un Bussi en la lista. La derecha no solo nacionalista, sino directamente actuante en la última dictadura. Todas esas diferencias a Milei lo potencian, hasta acá. Luego tendrá que ver su capacidad de articulación política de saber contener, orientar y ampliar su agenda o, contrariamente, cerrarse en torno a alguna base doctrinaria, lo cual le quitaría cierto elan populista de derecha a Milei. Lo otro que quiero decir con esto, esa potencia de articularse sobre los jóvenes en parte le dio a la Libertad Avanza su estética. Milei tiene una estética de cómics, recordemos cuando se vestía de Lieberman, el hombre que viene de Liberlandia. Pero no solo Milei, pensemos en Lilia Lemoyne, por ejemplo, que es cosplayer. Milei tuvo fuerte presencia en eventos vinculados con la cultura manga, que es algo que atraviesa las juventudes desde los años 90 en adelante. Milei tiene mucha relación con la cultura gamer. Milei tiene mucha relación, si bien él cantaba en una banda de rock, con la cultura del trap. Gran parte de los artistas de trap toman algunos de los tópicos que están alrededor del mileísmo. Pero acá se da una cuestión que es particular y con esto cierro, que es la cuestión del individualismo y lo colectivo. Para Milei, como lector de la escuela austríaca, que escribió el grueso de su obra en la época del totalitarismo, toda intervención del Estado abre la puerta para el totalitarismo. Toda intervención del Estado, ¿por qué? Porque para esta corriente de pensamiento, el Estado tiene que estar, pero tiene que estar para crear mercado. Y por eso la igualdad es algo negativo. Se necesita desigualdad para que las personas compitan y creen mercado donde hay quietud. Y en ese sentido, la lectura del individualismo, y vuelvo al punto que decías vos, es central para entender la diferencia que tiene Milei con la tradición liberal argentina.
el individualismo, que nosotros solemos decirlo peyorativamente, que individualista, como algo malo, tiene a lo largo de la historia rasgos sumamente positivos. No tenemos más reyes porque hay individualismo. El giro que hace la teoría neoliberal sobre el individualismo es otro. El individualismo no es el self, el hombre que puede pensar por sí mismo y es mi cuerpo, mi decisión, mi mente, mi decisión, sino que es una idea de individualismo pensado directamente para competir en el mercado. De ahí lo que marcaba Nicolás de la hiperproductividad. Y en ese sentido me parece que una de las claves, respondiendo al último que vos preguntabas, está en ver cómo se da no solo la articulación entre la representación, el liderazgo y las bases, por supuesto que les salga o no su plan económico, que le voten o no sus leyes, hasta que no le votaron ninguna, sino además una cuestión que es clave. La Libertad Avanza se estructuró rápidamente como un partido exitoso, pero sin embargo no tiene en su basamento ninguna de las rigideces que tienen los partidos tradicionales. Eso es óptimo para hacer campaña y para llegar al gobierno, pero es muy peligroso para ejercer el gobierno. A ver, porque es vieja, y tal vez no todos la conozcan, que es Cara Cortada. Y en Cara Cortada, un consejo que le da un pulpo del narcotráfico a algún amigo es que no hay que vender de la que uno compra, ¿no? Y yo diría, quizás tampoco habría que vender nada, ¿no? Y a lo que voy es, porque yo comparto muchísimo tu inquietud, pero quiero ser un poco crítico de los términos en que está planteada, porque son términos heredados, no los inventaste vos, tampoco los inventé yo, y muchas veces quedamos prisioneros de esos términos, que finalmente son inconducentes. Yo creo que la presentación de la oposición individualismo-colectivismo ya es parte de la producción de la derrota. En parte por lo que decía Martín, porque en el rechazo al individualismo hay el rechazo a los bienes del individualismo, a la verticalidad autoritaria, a la autonomía de las decisiones sobre lo afectivo, lo corporal, lo sexual. Digamos, no habría feminismo sin individualismo, por ejemplo. Pero aparte, porque en la realidad verdadera, las ideologías que operan, no hay un solo mundo donde no haya ideologías, pero ninguna ideología aparece tan estilizada como nosotros la sistematizamos, y ahí está lo que vendemos y compramos. Entonces no hay un mundo ideológico individualista por un lado y otro colectivista por otro lado. El mismo sujeto que, por ejemplo, o la misma sujeto que reivindica, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, también se reclama a sí misma parte de una lógica colectiva de transmisión de cuidados y afectos, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, en la vieja clase obrera británica, como en parte de la Argentina, sí, la fuerza de la corporación y el gremio, que son los colectivos, son algo a defender, son algo importante. Se habla de un nosotros, que se antepone a un yo, pero al mismo tiempo, y eso siempre existió en Argentina, el me lo gané yo, por ejemplo, y a mí nadie me regaló nada, no lo inventó Milei, y viene de antes, y está bien que la gente quiera que se le reconozca su esfuerzo. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que pensar para poder cambiar algo es complejizar y dislocar, corrernos de ciertas categorías que aparentemente nos sirven porque nos ordenan rápido las cosas, pero después no nos sirven porque no tenemos cómo hablar con la gente. Ese es un primer problema. Yo creo que además hay otro problema que lo traemos, pero creo que está, yo presupongo mal, o de la forma en que estoy hablando presupongo mal, no sé, podría haber aquí un votante de Milei, o varios votantes de Milei, ¿no? Que es parte de mis supuestos que yo tengo que revisar, y los reviso acá públicamente. Estoy hablando como si no hubiera votantes de Milei, y realmente podría haberlo, tranquilamente. Pero las personas como yo,
que acabo de cometer esta equivocación durante todo el tiempo, hablando como si no hubiera votantes de Milei. No he sido irrespetuoso, pero podría haberlo sido. Tenemos un checklist de condiciones para participar de nuestras ideas políticas que es estrictísimo. Yo le diría 3 o 4 condiciones de las que nos unifican a todos los que estamos acá, y en ese club no entra mucha gente, entra el 12% del electorado. Educación pública, salud pública, lo cual significa intervención del Estado, tributación progresiva, derechos humanos y igualdad de derechos y control sobre el ejercicio de la igualdad de derechos para producir áreas de igualdad donde no la hay, por ejemplo el género, el garantismo. Sí, por eso yo no sé, ni sé si es parte de los acuerdos, pero ya con todas esas, sin contar el garantismo, ya sumo esa lista de denominadores comunes y ni sé si entramos todos los que estamos acá. Y los que compartimos esos denominadores comunes, tenemos la tendencia muy problemática a mirar al resto de la humanidad que no comparte esos comunes denominadores como nazis. Y eso es parte de nuestro estar, y te lo digo a vos, pero me lo digo a mí mismo, porque lo acabo de demostrar en acto, que yo también soy parte de eso, ¿no? Y eso complejiza a su vez la respuesta a la pregunta más importante que vos planteás, que es cómo se incide sobre una subjetividad tan diferente, por lo menos en nuestro juicio, ¿no? Es cierto que el voto a Milei está lleno de tensiones, no todos los votantes de Milei son iguales, justamente porque la derecha ha tenido la virtud de la heterogeneidad, mientras el progresismo ha tenido la falta de virtud de la homogeneidad absoluta, casi un estalinismo del pluralismo. Y hay un problema ahí. Entonces, una de las primeras cosas que yo diría es trascender y sospechar de nuestros supuestos. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Segundo, entender que esos votantes, a pesar de esas tensiones de su movilización electoral, que Martín la citó muchísimas veces, o dio muchos ejemplos, perdón, se dio porque había una prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Que se vayan estos. Es así, es triste, pero es así. ¿Quiénes son estos? Bueno, los tipos que tenemos un checklist que abarca el 12.5% de la población. Capaz que nos lo merecíamos. Yo estoy tristísimo. Además creo que estamos a las puertas de una tragedia. Pero no dejo de pensar de que si esto no nos enseña a pensar algo, vamos a estar peor todavía. Y aún así subsiste la necesidad de una respuesta a tu pregunta, que es, efectivamente, en los jóvenes, creo, y eso para mí es clarísimo y bien lo transmitís vos, hay una nueva plataforma sociocultural. Hay una nueva sensibilidad que es transversal a quienes votan a Milei y a quienes no lo votan. Nosotros lo vimos en votantes de masa, que están en contra de los planeros, o que cuando uno les pregunta por el futuro, enrojecen de lágrimas, ¿no? Bueno, hay que dialogar con esa sensibilidad, con esas implicaciones políticas de subjetividades, que son mucho más que el porcentaje de jóvenes que haya votado a Milei transitoriamente, maniobrando, elaborando sus propias tensiones. Entonces yo diría, para incidir en eso uno tiene que traicionarse a uno mismo, dejar de ser el que cree que es, entrar en otros diálogos, y solo en esos diálogos van a aparecer las claves para interpelar esa sensibilidad y llevarla a otro lugar. Desde nuestros lugares de comodidad, donde sabemos a dónde debería ir la gente y qué le tenemos que proponer para que vaya, vamos a terminar diciendo que la gente se equivoca porque no va donde nosotros decimos que tiene que ir. Bueno, ese era un poco de sano el debate. pregunta? ¿Me dan a responder? ¿Hay más? Sí. Bravo, creo que se va a Fuerte y claro. Buenas tardes, sí. Comparto completamente la caracterización que hizo recién el compañero de esto que nos pasó, creo que desde la elección 2021 hasta el año pasado,
de que en el peronismo hubo un exceso de organicidad en la militancia, esperando todos, incluso hay un grupo de WhatsApp, ¿no?, donde nos llegaban las cosas que teníamos que replicar, tratando de dar la batalla en las redes a través de eso. Cuando el peronismo se caracteriza por la pluralidad de voces, ¿no?, o al menos en sus inicios, de que a un amigo me dice que el peronismo es lo que vos quieras que sea, ¿no?, le va dando esa impronta, que lo comparten con un poco, explicabas vos que los militantes de Milei sintieron esa posibilidad de darle su impronta. Y del lado de enfrente, mi pregunta puntual es, ¿hasta dónde, y si el libro lo plantea o si hay un campo de investigación ahí para hacer? Porque creo que ahí, esto que explicaban de las voces que aparecían, sobre todo en las redes, con los influencers, con las distintas, desde Ani que cocina, hasta el otaku, hasta el cosplayer. Y a mí me pasó, creo que como muchos sub-40 de los que amábamos Dragon Ball, cuando murió Akira Toriyama, a ver al Goku no sé cuánto, que fue entrevistado ahí en el obelisco, contando de que le habían pagado para bajar línea de todo lo que tiene que ver con Milei, o la libertad avanza. ¿Hasta dónde esta cuestión que sucede con muchos influencers, podemos investigar que fue algo planificado, orquestado, pagado, y bueno, y después complementado con todo el poderío que puede ser la alianza con MUS o el manejo de las redes sociales, que uno tal vez de la militancia lo hace con la mejor de las intenciones, pero y después sin un orden del peronismo con la cuestión comunicacional. Recuerdo el grupo de los brasileros, ¿no?, como que iban a venir a salvarnos a la última tramo de la campaña, donde no hay un orden claro de cómo abordar la estrategia comunicacional, y la militancia haciendo lo que puede, pero eso, luchando contra algo que me parece que no lo podemos subestimar, que está más planificado de lo que pensamos. Dos cuestiones sobre eso. La primera, sobre... ¿Está muy alto? Ahí se escucha más tranquilo. Bueno, dos cosas sobre eso. La primera, obviamente hay activismo pago, pero no está solo en la Libertad Avanza, está en todos los partidos y está en la política tradicional, y nuestras democracias son capitalistas también por eso, ¿no? Pero lo que sí es interesante es la articulación que logró hacer con esa estética Milei. Justo cuando comenzaba la pandemia, un colega me dice: mi novia está trabajando para un estudio de diseño que le está haciendo la campaña Expert basada en imágenes de superhéroes. El propio Milei usa patillas porque emula a Wolverine, al personaje de X-Men. Esa penetración de la cultura popular no es tan distinta en el uso a cómo Perón se montó sobre el uso de una narrativa plebeyista en el cine y en la radio entre los años 30 y 40. Digamos, todo eso tiene una historia muy larga, por supuesto, readaptada a la época. La circulación de WhatsApps que dicen cómo actuar, que es un poco militancia por dummies, ¿no? La popularizó mucho Marcos Peña en el PRO, y se usaba un WhatsApp que decía: estos somos, este es nuestro mensaje. Eso también es típico de las activaciones militantes, por supuesto utilizando una red social como el WhatsApp. Ahora bien, la idea de que el peronismo puede ser todo lo que uno quiera que sea, hasta donde yo entiendo, se contradice con que el peronismo son las 20 verdades, porque efectivamente hay una contradicción positiva, dinámica de la política, que es que en un punto las bases, los activistas, los militantes, los simpatizantes, los que están en los márgenes, estiran los significados basamentales, porque claramente las 20 verdades no deberían ser las mismas en el año 40 y tanto que casi un siglo después. Ahora bien, lo que sí me preocupa de cuáles son lo que se puede mover y lo que no se puede mover sobre verdades es cierto tipo de intervenciones, como una que habrán visto todos y todas en los últimos días, de un reconocido filósofo, donde decía que en las redes sociales no se podía discutir porque era el hedor de una alcantarilla, y que una persona que estudió 10 años un tema no podía discutir con cualquiera. Si ese elitismo es el que conforma el progresismo popular, estamos fritos.
A ver, yo recomiendo ver una película que está en Netflix que se llama Hater, que retrata la vida de un joven campesino polaco que llega a Varsovia y empieza a trabajar en el call center de la derecha polaca. Y la descripción de ese mundo es una descripción que a esto no le puede ganar nadie. Y sin embargo la derecha polaca después de muchísimos años perdió las elecciones. Y si uno mira un documental sobre cómo estaba organizada la derecha, que parecía que nunca iba a ganar y que nunca iba a poner su programa como la derecha en Turquía, que transformó en islámico un estado que teóricamente era laico, también se encuentra con que esa fuerza abrumadora que tiene esa derecha fueron derrotados, ¿no? Entonces, a mí me parece que una buena noticia es que todavía se puede hacer política. Y yo creo que en este momento hay una narrativa transversal que atraviesa al mileísmo y al antimileísmo, que es la creencia de que Milei es infaliblemente perfecto en la posibilidad de construir y movilizar un pueblo a través de las redes sociales. Y yo creo que eso no es así. Ahora, tampoco uno lo va a desafiar con cualquier cosa, ¿no? Y ahí viene un problema que es un poco el que planteaba la compañera antes, que es que siempre surge en estas conversaciones, que es cómo interpelar. Y hay un problema en cómo interpelar. Sí, hay que encontrar la forma de interpelar, hay que encontrar qué está hablando el otro y cuál es su narrativa de reconocimiento para saber qué decirle. El tipo cree que se llama Francisco, no lo podemos ir y llamarlo Josecito, porque va a responder a nombres que tengan F, R, A, N, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que saber dónde se reconocen los sujetos. Y nosotros estamos tan encerrados en un termo que no sabemos dónde se reconocen los sujetos. Ese es un problema. Y el otro problema es, no solo es necesario saber quién es el otro para saber cómo llamarlo, dónde se puede reconocer el otro para convocarlo, sino también es necesario saber quién es uno para interpelar. Y ahí estamos en problemas, en tanto no nos traicionemos a lo que fuimos, porque si seguimos siendo los mismos de siempre, vamos a hacer para esas personas lo mismo que ellos quisieron que se fueran. Porque yo insisto, esto fue donde se vayan estos. Y algo de razón tenían. Entonces, hay que poder traicionarse y ser otros, no hipócritamente, no manipulatoriamente, y hay que poder entender definitivamente, o lo más cabalmente posible, dónde están los otros. Y agrego este dato que es la buena noticia, digamos, la buena nueva es, uno puede ver que estas derechas que podían ser descritas como omnipotentes, perfectas, máquinas de dominación aplastantes que gobernaban desde lo macrosocial hasta la última célula del sujeto, siendo derrotadas en marcos democráticos. Pregunto si micrófono por ahí. No llevamos micrófono. Bueno, gracias. ¿Qué relación ven ustedes con el contexto geopolítico más latinoamericano? Porque yo, por ejemplo, pienso, o sea, esta cuestión nosotros, bueno, ustedes explicaron que en realidad la evolución de los grupos libertarios en Argentina tiene más de una década, y si miramos en otros lugares del mundo, en realidad la recuperación de las derechas y de los grupos neonazis y de otras cosas tiene por lo menos 3 décadas o un poco más. Y a mí me parece, por ejemplo, que hay un contexto latinoamericano que en un momento fue favorable y de repente se ahogó totalmente, ¿no? Por ejemplo, la desaparición de la UNASUR, que fue un proceso muy rápido. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo se articula esta cuestión más nacional y local con ese contexto? Porque vemos Latinoamérica retrocesos sociales terribles. Es decir, cuando se ve positivamente lo que hace Bukele, por ejemplo, en El Salvador, uno mira la realidad social de todo Centroamérica y es espantosa en todos los términos, los indicadores de salud, de educación, de calidad de vida.
son pésimos, es de una destrucción completa de las sociedades que fue producto de las políticas de mercado como la que se está aplicando ahora. Entonces, bueno, quería saber si tienen alguna idea con respecto a eso. Eso, bueno, es una parte, ¿no? Y la otra cuestión es, obviamente, lo visible de lo libertario es la cuestión juvenil. Sin embargo, yo soy un viejo de 60 años y tengo muchos amigos que son libertarios, que tengo afecto por ellos, pero que tienen un pensamiento totalmente en sintonía con lo que dice Milei. Y después de las últimas elecciones, un gran sector de jubilados y de tercera edad votó también la propuesta de Milei. Y es raro cuando uno escucha hablar, por ejemplo, de Milei, que su principal enemigo es el comunismo. Cuando yo quisiera saber quién es comunista hoy, si hay algún comunista acá adentro, hace años que no conozco ninguno. Y después, bueno, esa cuestión de cómo personas que vivieron una dinámica de incorporación de su calidad de vida al Estado, que recibieron incluso jubilaciones que fueron articuladas por el kirchnerismo en realidad, porque los patrones no les habían hecho ningún aporte en su vida, como lo primero que hacen es votar en contra de quien les dio ese beneficio. No sé si se entiende la pregunta, pero digo, no es solamente un fenómeno juvenil, ¿no? Es también de otros sectores. ¿Alguna otra? ¿Quieren que escuchemos un par más? Por lo menos. ¿Puedo hablar? No. Dos cosas. Primero, gracias a la organización de que podamos estar con ustedes acá y ustedes que hayan venido acá. Tocar el interior también es interesante. No, hay un vector que a mí me parece sumamente interesante y descuidado, sobre todo en la política del peronismo en los últimos años, y profundizar el fenómeno de no mirar el federalismo como fenómeno post-2008. 2008 generó una conciencia de clase a la que no estábamos preparados. Y se nos fue gestando algo de abajo, que es esto, ¿no? Ahora está entre nosotros. Los que vivimos intensamente el conflicto con el campo sabemos de qué estamos hablando. Y lo que significó la fractura de nuestras sociedades y demás, y después la mancha amarilla que generó la camiseta de Boca en las elecciones y todo ese proceso que vivimos. Ahora, terminamos con una elección en la que 23 provincias fueron ganadas por Milei. Y el problema quedó encerrado en el urbano. O sea, esa interpretación urbanística que además encierra mucho de contradicción entre el modelo productivo, que fue fenomenalmente expresado entre los que la ponemos y los que se la gastan, o los planeros. Eso es un fenómeno sobre la crisis del salario, pero la crisis del salario en la estatalidad también. O sea, ahí me parece que hay algo que el peronismo descuidó enormemente porque no respeta a sus gobernadores, no respeta a sus intendentes del interior productivo, y solamente la construcción ideológica y discursiva del peronismo en estos años ha estado marcado por el conurbano bonaerense, y además mirando un fenómeno internacional, viene bien esto a cuento, al fenómeno de Podemos. Es decir, el kirchnerismo quiso parecerse a Podemos en esa microrepresentación, desestimando a las mayorías. Y sin mayoría no construir poder, y sin poder no transformar la sociedad. Y esa ecuación no fue interpretada. El Milei que llegó a las elecciones fue fantástico porque cada uno tenía el Milei que quería. O sea, eso era fantástico porque no estaba en el gobierno, ahora va a tener la dificultad es mucho más difícil el fenómeno del fusionismo desde el gobierno. Pero sí lo pudo hacer en la campaña. A partir de ahora me parece que va a tener el problema de gobernar y poder expresar esas contradicciones que tienen sus votantes en resultados a partir de la elección del 2025 y obviamente del 2027. Ahora, este debate que me parece interesante y es el que hay que profundizar, es muy difícil amalgamar una oposición que solamente se articula en función de defender el status quo. Porque si la idea es no modificar absolutamente nada, no entendimos nada de para qué votamos en el 2023. En 2023 la Argentina votó un cambio, esto que vos decías, los peronistas o la gente que seguía votando a Massa, que no entendía, que no votaba a Milei por un cambio, también votaba a Massa por un cambio. Y lloraba porque no encontraba el futuro. El peronismo dejó de vender el futuro, solo vende pasado. Y esto es un serio problema que tenemos, no solo en el discurso, sino en las ideas, en las herramientas, en los instrumentos y en los dirigentes.
Las primeras filas de los actos peronistas después de la derrota electoral siguen siendo las mismas que nos llevaron a la derrota. Es un problema. A veces hay que correrse también. Y eso es sano, y eso necesita una renovación no solo conceptual, instrumental y dirigencial, y fundamentalmente dirigencial. Pero me parece que este fenómeno del federalismo, donde saca el 63% de los votos en un pueblito, que es San Antonio de los Cobres en Salta, que está al frente de las nubes, famoso. Es un pueblito chato, que lo único que hay son empleados de la gendarmería, los docentes, y una estación de servicio que tiene dos surtidores del año 50. Ahí ganamos, sacó el 63%, Milei. A ver, alguna cosa mal hicimos en no poder representar a toda esa gente para que ahora estén sufriendo como están sufriendo, porque sabíamos que esto iba a pasar y alguien lo tenía que hacer. Me parece que ahí hay un fenómeno que el peronismo necesita abrir los brazos al interior, entender el fenómeno del federalismo, entender el fenómeno productivo. No se puede haber dejado el peronismo del fenómeno productivo. Y hoy aparece una contradicción evidente entre el fenómeno productivo y la sustentabilidad estatal de estos derechos que no son derechos, digamos, ¿no? Para mucha gente. Y me parece que hay un punto que hay que también profundizar en esta idea de la renovación de un peronismo, de una oposición de cara al futuro con nuevas ideas, porque fue lo que hizo Lula para ganar, para desplazar a Bolsonaro, fue lo que pasó en Estados Unidos, que no ganó, la interna no la ganó el más liberal de todos o el más progresista de todos, la ganó Biden. Digamos, cómo se desplazaron los fenómenos de derecha, tampoco fue con los extremos que se le pudo ganar. Esto es algo que hay que evaluar y ver a la hora de intentar construir una nueva alternativa en la Argentina. Gracias, querían sumar otra. Hola. Sí. ¿Qué tal? Mi pregunta tiene que ver con esto que me parece que estoy escuchando hace rato, que tiene que ver con un profundo derrotismo en relación a las elecciones, que creo que fueron solo presidenciales, porque Milei no pudo hacer hincapié ni a nivel municipal ni a nivel provincial. De hecho, muchas elecciones se adelantaron y los candidatos de la Libertad Avanza tuvieron pésimas elecciones. Entonces me parece que hay como un poco, primero, desde mi opinión, relativizar esto de que la Libertad Avanza o el movimiento de derecha arrasó en Argentina. Sí tienen un presidente que es un montón, no es para subestimar, obviamente es importante, pero en relación a eso me interesaba saber cómo veían ustedes, en términos del movimiento de derecha, esta desigualdad en términos de acompañamiento, porque da la sensación incluso de que hay personas que a nivel municipal y a nivel provincial votaron por un candidato o una candidata y a nivel nacional votaron por Milei, por ejemplo. ¿Cómo leen esa cuestión? Porque parecería ser que en términos de movimiento político la Libertad Avanza no estaría tan afianzado en ciudades o provincias. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas medias en conjunto que tienen que ver con... Solo a las redes para que podamos... Sí. Yo quiero hacer foco en el radicalismo como radical. Digo, Milei denosta a Irigoyen y denosta a Alfonsín. Lo que a mí me hace pensar es que denosta la democracia, y ahí me parece que hay algo en lo cual hay que prestarle atención también, porque creo que los presidentes construyen cultura y me parece que eso en los más jóvenes sí puede ser peligroso. ¿Cómo lo ven eso? Y lo segundo que les quiero preguntar, así no se hace tan largo, ¿por qué creen hoy, porque me pasa con amigos, con dirigentes, con diputados, con intendentes del radicalismo, que en sus redes sociales están siendo atacados? Es poco, bueno, el caso creo que más paradigmático es el de Martín Lustó, que en cada una de sus apreciaciones, al margen de que está en contra,
digo, se llega a límites que uno creía que no se podían sobrepasar. Digo, ¿por qué creen que se elige el radicalismo? Milei eligió al radicalismo como su enemigo central, más que el comunismo, como escuchaba recién. Creo que eso es una pelea que ladrarle a la luna, porque el comunismo no creo que exista más, como decían recién, pero digo, al radicalismo como enemigo central. A ver, ¿me escuchan ahí? Hola, hola. Bueno, respondo rápido, que son muchos los comentarios que les agradecemos un montón. Me parece que esto es muy sano, muy necesario, precisamente para lo que varios han dicho, que es la necesidad de entender que tenemos que renovar nuestro repertorio, tenemos que actualizar nuestras discusiones, tenemos que pensar en que además de una crisis de representación, que es lo que tanto se habla de Milei como el emergente de una crisis de representación, Milei también es el emergente de una crisis de comprensión, que es lo que estamos acá tratando de tramitar, ¿no? Las categorías que teníamos para comprender las transformaciones de la sociedad argentina nos trajeron a Milei de esta manera tan imprevista, como recién estaba diciendo el compañero, que nunca pensamos que iba a llegar, que nunca pensamos que iba a ser posible, que se corren los límites, etc. Bueno, eso nos está hablando de que tenemos una crisis de comprensión de los cambios profundos de la sociedad argentina. Y de la región, que el compañero decía de la región, yo creo que ahí hay que ver lo que decía Pablo antes de la crisis del Estado. Desde el 2018 para acá, más que un giro a la izquierda, un giro a la derecha en la región, lo que se ve es un giro a la oposición. Y un fenómeno en el cual constituirte como fuerza opositora, como una fuerza que puede armar un programa de poder constituyente, de poder crítico desde la oposición, es mucho más fácil que luego generar, sostener esa mayoría desde el Estado y tener las herramientas del Estado para poder llevar adelante tu plan de gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque le va a pasar a Milei ahora también. No va a tener ni siquiera las capacidades de ese Estado que él piensa como una organización criminal para poder desarmar el Estado, ¿no? Entonces creo que hay que, dentro de esa crisis de comprensión, hay que profundizar mucho en entender esto que Pablo siempre pone énfasis y recién repitió, que es la crisis del Estado, que es regional, que es también, no sé, el compañero decía los índices de la salud pública y repasaste varios de los índices en relación con las políticas de mercado. Bueno, en Holanda acaba de ganar la ultraderecha. ¿Qué pasó en Holanda? ¿Cuáles son esos índices? ¿No? Bueno, hay una crisis del Estado que tiene que ver con esto, creo que hay que pensarlo muy fuertemente. Después, en relación con los lenguajes para interpelar, vuelvo sobre el punto y me quedo pensando en lo que dijo la compañera al principio de ¿te gusta que los jóvenes dicen, ¿te gusta el feminismo? Sí, ¿te gusta el ecologismo? Sí, Milei el número 1. ¿Por qué? Porque me parece que ahí hay un punto que es, hay una generación en la cual hay una gran disputa por ver cuánto valen sus esfuerzos personales. Miran a sus hermanos, miran a sus primos que vivieron la economía kirchnerista y dicen, con los mismos esfuerzos o con menos esfuerzos consiguieron un terreno o bienes, estabilidad, ¿no? Estabilidad. ¿Qué es lo que encontraron en Milei? Pasaron de la indignación a la esperanza. Con Milei pasaron de la indignación a la esperanza de que, por ejemplo, la propuesta de dolarización, que es ultra popular, no es una cuestión técnica, no es un reclamo económico, es un reclamo no meramente económico, es un reclamo por estabilidad, por ver cuánto vale mi esfuerzo. Nosotros escuchábamos muchísimo esto de parte de los jóvenes, decían, bueno, ¿cuánto tengo que trabajar para comprarme un terreno? Mi hermano era 10 años, ¿yo cuánto? ¿20? ¿30? No sé, pero decímelo. No puedo vivir en 4 monedas, en cripto, en esto, en lo otro. No, necesito esa estabilidad. Y eso me parece que no se puede, por ejemplo, interpelar, derogar, además con la meritocracia. Venimos nosotros y le decimos, son unos meritócratas. Entonces ahí la crisis de comprensión, de nuevo, me parece que hay mucho para escuchar, mucho para dialogar, mucho para tratar de comprender que no es lo mismo que justificar. Y por último, muchas veces se menciona que Milei cita a Thatcher, que tiene a Thatcher como héroe y demás. Bueno, un poco para responder también a los comentarios de los compañeros más políticos sobre la renovación del peronismo, además que yo quería decir esto. Thatcher decía, yo lucho en el terreno de la economía, pero para cambiar el alma popular, ¿no? Implementar el neoliberalismo, a desarraigar del alma de la clase obrera inglesa el estado de bienestar, los consensos del estado de bienestar.
Acá pareciera que es al revés, que Milei, la transformación sociocultural, el desarraigo del estado de bienestar ya está. Y Milei se monta sobre eso para transformar la economía. Entonces, en los próximos meses muy probablemente veamos un empeoramiento de la situación socioeconómica y un refuerzo de las explicaciones en términos mileístas de por qué eso está sucediendo. Entonces, nuestra crisis de comprensión es cada vez más urgente de poder revisarla, actualizarla y animarnos a poder buscar esos nuevos lenguajes, a poder buscar esos nuevos repertorios y a también pensar una forma de organización. Voy a responder a algunas de las cosas que se plantearon, todas muy interesantes. Voy a tomar tres. La primera, que fue casi lo último, la cuestión del radicalismo. En la tradición de la derecha liberal argentina, que no es todo el liberalismo, sino su inflexión de derecha, el antirradicalismo es fuertísimo. Por dos cuestiones. Primero, porque el partido que le da nacimiento a la Unión Cívica Radical, que es la Unión Cívica fundada por Mitre, es una ruptura en las élites liberales. Es decir, se están peleando contra una espina que les clavaron hace mucho tiempo y que rompió cierta unanimidad liberal en aquellos años. Pero, sin embargo, en tiempos posteriores, lo que vamos a ver es que contra el radicalismo hay una serie de acusaciones. Primero, que son el primer populismo. Todo lo que hizo Perón ya lo habría prefigurado Irigoyen. Y como decían críticos liberal conservadores de Irigoyen, maneja el poder como un déspota oriental. Interviene en las provincias, hace fraude en las elecciones, es un líder carismático, está todo mal. Y ese está todo mal se fue replicando con el tiempo, acusando a los radicales de internistas. No hay nada mejor para un radical que pelearse internamente con otro radical. Parte cuasi inmóvil del sistema, la tortuga Ilia. Y en el caso de Alfonsín, ser, como diría Milei, un fracasado inflacionario. Pero lo que está en el fondo es el radicalismo rompe la estructura del liberalismo y da nacimiento a un populismo. Lo interesante de esto es que Milei se monta sobre esa crítica, pero sin embargo, él sigue a ciegas al hombre que dice que lo transformó, a Murray Rothbard, el economista, cuya estrategia política, que Milei respeta en todos los puntos, salvo el no polemizar sobre el aborto, se llama por un populismo de derecha. Y Milei al mismo tiempo tiene una gestualidad y una discursividad de populista de derecha, y aparte Milei, a diferencia de gran parte de la tradición liberal conservadora argentina, no es un gorila, y es popular. Es, en ese sentido, excéntrico, es alguien que está fuera de los ejes. Un matemático decía, es abaxial, está por fuera de los ejes. Segunda cuestión que quiero decir, la relación entre la cuestión regional y lo subnacional, coincidiendo efectivamente con la falta del debate sobre el federalismo que planteaba acá el compañero, antes era el correligionario, ahora es el compañero, donde vimos muy claramente que la sociedad eligió segmentar el voto. La sociedad eligió segmentar el voto porque le dio un voto de cercanía a lo que ya conocía, al intendente y al gobernador, y dio un mensaje contra la clase política en el voto presidencial. Pero eso no se hubiera logrado sin el personaje Milei. Milei es una suerte de arandela desigual que permite unir cosas que están muy distantes entre sí. Esa es gran parte de su éxito. La cuestión federal comienza a reaparecer durante el primer tiempo de su gobierno y yo creo que la semilla de lo que más adelante vamos a ver, porque esto en algún momento terminará, como el fin de la experiencia mileísta, es la carta donde todos los gobernadores apoyan a Nacho Torres, que eso puso en el centro la cuestión del federalismo. Y lo tercero que quiero decir es la cuestión regional. Como decía Nico, hoy vemos más bien que antes que movimientos izquierda-derecha, lo que se da en las elecciones de la región es oposición. Salvo por supuesto en Paraguay, donde no existe la oposición, todo es siempre oficialismo. Me interesa rescatar un dato clave ahí. Lo que se construyó en el único país que tuvo una experiencia comparable con la Argentina en la región, no voy a hablar de Estados Unidos que está en otra punta, que es Brasil, fue efectivamente, como se planteó acá, una nueva transversalidad ideada por Lula da Silva. Ahora, yo quiero hacer otra acotación. Lula es, en términos de estatura política, el político más importante de la historia sudamericana después de Perón en términos cronológicos. En la Argentina estamos muy lejos de esa dirigencia política y efectivamente, como se decía, vemos fotos donde los rostros de la derrota reaparecen una y otra vez. Y creo ahí que figuras como los gobernadores, como Lustó, tienen algo que con Pablo venimos reclamando hace mucho, que es, como personas de centro-izquierda, un gran pacto de centro programático. Esa es la salida.
Voy a responder desde mi perspectiva algunas cosas que quedaron planteadas y por ahí recorra cosas que ya plantearon mis colegas. A ver, yo partiría de esto. Yo aprendí mucho en todo este periodo de presentación del libro de algunas cosas que nos dijeron y algunas preguntas que aparecieron. Y con lo que vos contás digamos, de cómo se planteó la relación entre el conurbano y el resto del país, casi diría un poco en esta idea de que el peronismo quería un país para el peronismo, cuando tendría que haber un peronismo para el país. Creo que una vez un lector me dijo una fórmula que a mí que hago mía, pero que es de Tomás Trappé, que dice: en el 2007 el conflicto del campo terminó poniendo en contra la acumulación política respecto de la acumulación económica. Y eso es una tragedia para un país que además no tiene resuelto un modelo productivo. Eso, que es importantísimo y que es una tragedia en la que todavía estamos, primero que le trajo nuevos problemas económicos a la sociedad argentina e hizo que se desvalorizaran rápidamente, al compás del camino inflacionario, los principales logros de la década ganada, de la cual ya pasaron más de 15 años, por lo menos 2 generaciones. Entonces hay una generación que en 2011 empezó a tener problemas de empleo, que eran jóvenes de esa época, pero también están los jóvenes más nuevos. Hay 2 o 3 generacioncitas de jóvenes que vienen teniendo crecientes problemas de empleo, grandísimos problemas de empleo, entre quedar afuera del mercado y problemas de ingreso tremendos, que son los que cita Nicolás. Entonces, y además ese sector es un porcentaje importantísimo del padrón electoral, y además influye en la economía de sus familias. Entonces eso hace que el voto contra lo que había antes sea al mismo tiempo un voto federal contra un modelo productivo conurbanista, juvenil y de todas las familias contra los problemas económicos. Y sí, yo vi gente con lágrimas en los ojos decir: mira, yo agradezco las jubilaciones y agradezco el matrimonio igualitario, personas que se habían podido casar, pero yo igual voy a cambiar mi voto. Y además vi, y no me gustó ver, pero lo vi, Massa daba asco. A Milei le tenían terror y a Massa le daban asco, y la gente, entre el asco y el terror, siempre el terror se puede diferir. El asco es inmediato, nadie puede dejar de vomitar. Esa fue la realidad política que explica ese voto aparentemente en contra de los intereses, que en realidad, bueno, hay muchas explicaciones, entre otras las que estoy dando, para decir se privilegió sacar a esto porque los logros se habían diluido y encima daban asco. El fantasma del comunismo en esto pasa como con todas las cosas. Cuando Kirchner recreó el peronismo, yo que tengo también miles de años y soy un dinosaurio, empecé a ver en San Telmo, entre 2003 y 2005, reapariciones de pósters de Perón con el caballo pinto. Y eso había desaparecido del mercado durante todos los años 90. Es más, pósters de Perón con el caballo pinto debía tener mi abuela en el 52, que hizo una tienda que llamaba La Cumplidora, por Evita. Pero, digamos, de la misma manera que se puede recrear y darle vida con nuevos términos a un término fantasmal o aparentemente fantasmal, bueno, se pasó con comunismo, fue un nombre de un enemigo y se le puso todas las cosas malas contemporáneas a ese nombre. Qué sé yo, fue una operación discursiva exitosa. Nadie está loco, de la misma manera que nadie estaba loco cuando se recreó el peronismo en el 2003, con muchísimo éxito, por otro lado, para el kirchnerismo. Y ahí viene otra cuestión, que es, a ver, en Argentina se vota en 3 niveles, en 3 vueltas. Los procesos electorales no expresan realidades previas.
las construyen, las campañas que tenemos empeñadas, o sea, son procesos de generación de sensibilidad política. Entonces lo que pasó antes de la elección presidencial está sobredeterminado y redefinido por lo que ocurre después de la elección presidencial. Y es un poco también lo que decía Nico. Desde el Estado también se le va a redefinir, o sea, el mileísmo actualmente, nosotros seguimos trabajando sobre el mileísmo, está viviendo un proceso de densificación política, organizativa e ideológica. No es que se quedan esperando que las medidas no den efecto, o se quedan como perros muertos frente a las críticas que le pueden hacer, che, pero aumentaron los impuestos, ustedes dijeron que no, o que al final quién era la casta, los maestros. Bueno, ellos tienen argumentos horribles, que a mí no me gustan, que estoy en contra, pero que les resultan eficaces para consolidar una muy buena parte de su base electoral. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta que está pasando, y el triunfo de Milei consolidó un nuevo sistema de identificaciones políticas. El libertarianismo vino para quedarse. Va a durar por lo menos 10 años en la historia política de la Argentina. No va a ganar todas las elecciones, puede ser que no las gane, pero es una fuerza importantísima. Y además, el diseño institucional de nuestro país hace del Poder Ejecutivo el partido político más poderoso de la República. Lo que no tenías de antes de llegar a la presidencia, lo pensás a tener después de haber llegado a la presidencia. Por eso el mileísmo hace cosas que todo el mundo hubiera creído imposibles de que se hagan, y propone un juez de una forma, propone una ley de 639 artículos. Claro, yo también creo que eso va a tener contradicciones con otra lógica del poder, que por ejemplo son las provincias, ¿no? Porque Milei ataca tanto al federalismo como a la democracia. Y ahí sí, yo creo que, digamos, así como cité y dije, miren, en Polonia y en Turquía estos tipos perdieron, también pierden ante los gobernadores y ante el espíritu democrático. Pero no es tan fácil ni es automático. Y hay que tener en cuenta, sí, se redefinió la realidad política del país. Nada está escrito en piedra, nunca, menos en Argentina. En Argentina todo pasa, pero todo queda algo. Pasó el macrismo y dejó algo. Pasó el kirchnerismo y dejó algo. Pasó la dictadura y dejó muchísimas cosas. Nada se va definitivamente, y con esto va a pasar algo así. Y ahí vino otra cuestión. Creo que la crisis del Estado, a la que nos referimos varias veces, determina un triunfo de las oposiciones, pero al mismo tiempo un refuerzo de posiciones anti-Estado. Entonces, no es tan pendular, no es que puede ganar cualquiera, salvo en Chile o en Colombia, donde eso es casi anticíclico. Pero la crisis del Estado lleva a un voto anti-Estado, y si hay un denominador común en todas las derechas, es el espíritu anti-Estado. Ese anarquismo de derecha que va apareciendo. Pero, y aquí hay que ver lo específico de Milei, que es, Milei es el ejemplo más extremo. Todos decían que no iba a pasar en Argentina lo que pasaba en otros países, porque decían que Argentina era excepcional, porque tenía los juicios, porque tenía el peronismo, porque Dios, porque el Papa y porque Messi. Bueno, igual pasó. Y no solamente pasó, sino que finalmente Milei se transforma en un ejemplo para el mundo. Milei influye más en Vox que Vox en Milei. Milei influye más en Meloni que Meloni en Milei. Y eso tiene que ver con que la victoria de Milei, además de ser contundente y se puede consolidar, yo no creo que definitivamente, yo no creo que no se lo pueda desafiar, yo no creo que se vaya a quedar 1000 años, nada de eso. Pero que es una victoria contundente que tiene un punto de articulación, de ordenamiento, que es un cuestionamiento doctrinario de la democracia. Hay algunos autores neoreaccionarios que dicen: la libertad y la democracia son incompatibles. Nunca, ninguno de los presidentes electos de las derechas de ningún lugar del planeta dice eso.
Pero Milei sí piensa eso, Santiago Caputo sí piensa eso. Lean la cuenta de Twitter secreta, entre comillas, de Nicolás Caputo, Santiago Caputo, perdón. No, pero Nicolás Brandeis sí, la recupera. Pero está por ahí, léanla, y es un lector de esos tipos neoreaccionarios. Y a mí me preocupa en esto, que es, ojo con pensar que esto es efecto de una ola global, porque a mí me parece paradójico que los mismos que decían que acá no iba a pasar, ahora terminan diciendo no tenía cómo no pasar porque es una ola global. No. Acá pasó, y pasó peor, por errores que se cometieron acá, de los cuales se quieren disculpar los que los cometieron. Me incluyo entre los que cometieron esos errores, no tanto como otros, pero los debo haber cometido. Y no solamente no es simple reflejo de una ola mundial, no es una profundización, una exacerbación de esa ola mundial, sino que al mismo tiempo influye en lo que creíamos que era una ola mundial y es un faro del mundo, con un planteo teórica, elaborada y sólidamente antidemocrático. En eso cae, creo yo, junto con todo lo que dijo Martín, la cuestión de por qué se ataca al radicalismo, y yo diría también al federalismo, que empezamos todos a advertir y a entender que una república federal no es un presidente y los gobernadores mandos medios, sino que es una comunidad de comunidades políticas, que es otra cosa. No por nada, entonces, los puntos de mayor resistencia pueden aparecer por ahí. Bueno, yo les agradezco a todos las preguntas, creo que lo agradecemos en nombre de todos. La verdad es que para nosotros esto trascendió el esfuerzo de presentación de un libro engendrado en el ámbito académico, y de cada presentación nos llevamos nuevas preguntas, nuevas formas de pensar lo que nosotros escribimos, así que lo que estamos agradeciendo es eso, y entendemos también que este es un tiempo de elaboración de una derrota, y eso es algo que yo quiero decirle a los más jóvenes. Se habla mucho de Gramsci. La brillantez de Gramsci fue gracias a la derrota. Si no, Gramsci hubiera seguido pensando lo mismo. Por lo menos aprovechemos de una derrota, que es lo que permiten las derrotas. Pensar todo de nuevo. Para entender lo nuevo hay que pensarlo todo de nuevo. Y nosotros no podemos seguir anclados en ninguno de los lugares del pasado, con este país tan cambiado y con tantos problemas en ciernes. Bueno, gracias, y recuerden, en Turquía perdieron. Gracias.